¿Qué fue lo más salvaje que pasó en tu dormitorio universitario? Historia 1. Un tipo que vivía en el pasillo de al lado tenía un deshidratador de carne y de vez en cuando se ponía a hacer su propio jerky de res. Después de cada tanda, salía a ofrecer un poco a todos los vecinos del pasillo y la verdad es que estaba buenísimo, realmente delicioso. Tanto que, en una ocasión muy particular, cuando él irrumpió en el baño que conectaba con la habitación de su compañero de suite, nuestras habitaciones eran tipo suites de 2 cuartos unidos por un baño. Lo encontró en pleno acto con una chica de la fraternidad. Y lo curioso es que no le pidieron que se fuera. Al intentar retirarse para no incomodar, su compañero detuvo por un instante el momento y le dijo: en realidad, sí quiero probar un poco de eso, y se apartó para ir a tomar un pedazo de jerky. Cuando escuchó a la chica resoplar detrás de él, se volteó y, con una expresión seria, le preguntó: ¿perdona, tú también querías un poco? Historia 2. El famoso pack de orín. Resulta que en el dormitorio de primer año, las puertas de las habitaciones estaban justo una frente a la otra, al otro lado del pasillo. Yo vivía cerca de un par de tipos que les encantaba poner la música a todo volumen y además eran muy groseros e irrespetuosos en general. Nuestro coordinador de residencia era un tipo muy tímido y pasivo, así que nunca hizo mucho al respecto. Pero una noche, el vecino justo enfrente se cansó de la mala actitud de esos muchachos. Agarró una caja vacía de pizza, orinó dentro y la metió al congelador. Más tarde, cuando todos dormían, sacó ese bloque congelado de orina que desde ese momento pasó a llamarse el pack de orín, lo colocó en el piso de su cuarto y lo deslizó al otro lado del pasillo, directo a la habitación cerrada con llave de esos idiotas. Lo curioso es que ninguno de ellos quiso encargarse de limpiar ese charco de orina que encontraron en medio de la habitación al despertar. Cada uno pensó que el otro había dejado la desagradable sorpresa. No hace falta decir que la relación entre ellos se echó a perder, para sorpresa de nadie. El tipo de enfrente nunca sospechó nadie. Me contaron esta historia después de los exámenes finales y hasta hoy sigue siendo mi anécdota favorita de la universidad. Historia 3. Supongo que lo más memorable fue la forma tan particular en que lográbamos meter los barriles para las fiestas. Todo comenzó en 1983, cuando vivía en el 6º piso de Carey Hall, parte del complejo de dormitorios llamado The Towers en la Universidad Central de Michigan. La habitación al final del pasillo, la 611, ya tenía fama de ser un lugar de fiesta por varios años consecutivos. Por eso había un esfuerzo, aunque medio flojo, para evitar que grandes cantidades de alcohol entraran a esa habitación. Durante mi primer año, alguien descubrió que si metías una percha de alambre en el pequeño agujero de las puertas del elevador y la movías un poco, podías abrir las puertas aunque el elevador no estuviera ahí. ¿Peligroso? Claro que sí, pero donde hay un hueco de elevador abierto también hay oportunidad. Resultó que arriba del elevador había justo el espacio suficiente para que se sentaran 2 personas o para que cupieran una persona y un barril. Así que, en vez de tratar de meter la cerveza por las escaleras o dentro del elevador, la subíamos por arriba. Mandábamos el elevador a la planta baja, rodábamos el barril desde la banqueta hasta el hueco del elevador en el primer piso. Mandábamos el elevador hasta el 5º piso, abríamos las puertas en el 6º y desde ahí rodábamos el barril por el pasillo hasta la habitación. Y claro, esto se facilitaba mucho porque a nuestro asistente de residentes ni le importaba. Historia 4. Durante el año, la gente de nuestro piso en el dormitorio se volvió bastante cercana. Nuestro encargado de piso, o asesor residente, era muy relajado y siempre nos daba varias advertencias antes de llamarnos la atención por tomar, poner música o lo que fuera. Además, nos hizo una promesa que nunca olvidaré. La última noche en el dormitorio, él rompería todas las reglas y jugaría beer pong con nosotros. Sonaba inocente, ¿no? La mayoría de nosotros nos quedamos hasta la última noche permitida en el dormitorio. Justo después de los exámenes finales, esperando con ansias esa celebración, acumulamos todo el alcohol que pudimos y hasta intentamos conseguir un barril de cerveza. Lo que pasó después fue una completa locura. Justo como te imaginas cuando tienes 18 años, acabas de entrar a la universidad y viste Animal House por primera vez. La gente se desató por completo. Nuestro abrió su cuarto para un torneo de beer pong y todo se salió rápido de control. Una habitación se transformó en una fiesta clandestina con mucha música y baile. Encontramos unas carpas y, ebrios, tratamos de armarlas, pero al no tener éxito, usamos los postes para un torneo de justas improvisado. Los carteles de las paredes terminaron convertidos en ropa. Hasta mandamos varias botellas de vino por el elevador para que el director residente pudiera unirse a la celebración. Cuando otro vino a hacer su ronda, lo convencimos con muchísima cerveza para que se quedara a pasarla bien.
Mis mejores amigas, que son chicas, empezaron a besarse justo después de que nuestro Ra le diera un beso a otro Ra para animar la locura. Después, él decidió que la ropa era demasiado estorbosa y se quedó en boxers mientras le ponían un bigote falso y lentes oscuros para que no lo reconocieran del todo. Un cuarto abandonado se convirtió en la zona para buscar compañía. Gente de otros pisos se empezó a enterar y se unió a la celebración. Terminamos con cientos de latas de cerveza, decenas de botellas de licor y varios sacos de vino vacíos. La sala de reciclaje, que ya estaba llena de gente que se mudaba, se volvió como una piscina de pelotas para mis amigos ebrios. Al final, todos terminamos tirados y dormidos por todo el piso justo para ver el amanecer. A la mañana siguiente, un Ra con resaca tuvo que revisar todas las habitaciones y darnos de baja. Vamos, que más de uno estaba sufriendo las consecuencias. Mi compañera de cuarto y yo éramos vecinos de un estudiante internacional de Asia. Y la noche se resumió perfectamente cuando su mamá, que por alguna razón había pasado la noche ahí, salió en la mañana gritando horrorizada al ver el pasillo lleno de personas dormidas, botellas rotas y carteles destrozados. Esa fue la última noche de mi primer año en la universidad y sigue siendo una de las mejores de mi vida. Cada vez que alguien me dice que los dormitorios no son divertidos y que no puedes conocer a nadie, sonrío para mis adentros y recuerdo esa noche en la que rompimos todas las reglas y convertimos un simple juego de beer pong con nuestro Ra en un caos total. Nunca había publicado en Reddit antes, pero esta historia tenía que contarse. Historia 5. En mi primer año de universidad, la primera vez que me embriagué hasta sentir que el cuarto giraba sin cesar, desperté en la ducha alrededor de las 6 de la mañana. Resulta que, tras haber pasado un buen rato tendido junto al lavabo en mi propio malestar, decidí que lo mejor era darme una ducha y, en ese trayecto, me venció el sueño. Regresé a mi habitación y me encontré con alguien en mi cama. No lograba distinguir bien quién era, pero supuse que podría tratarse de alguna amiga de uno de mis compañeros de cuarto. Afortunadamente, conservaba fragmentos de la noche previa, por lo que tenía claro que yo no la había invitado ni nada parecido. En ese departamento, cada quien contaba con habitación individual y una de esas habitaciones estaba vacía porque su dueño se había marchado pocas semanas antes. Pensé que tal vez podría ir a dormir ahí para evitar cualquier situación incómoda. Pero, claro, alguien más había tenido la misma idea y ya estaba en esa habitación. Así que volví a la mía y opté por recostarme en el suelo. Unos 10 minutos después, escuché un sonido como de agua corriendo. Mi compañero de cuarto, medio despertando por mis movimientos, también lo percibió y me preguntó: «Oye, ¿estás devolviendo la comida?». Le respondí que no, y al mirar hacia arriba vi que era una chica completamente sin nada, manifestando su malestar sobre mi televisión. Sí, la misma que habitaba mi cama momentos antes. Mi compañero se levantó, la sostuvo con cuidado, la acompañó hasta el pasillo, pulsó el botón para llamar al elevador, esperó que llegara y la ayudó a subir. Luego colocó unas toallas de papel sobre el desconcierto que había dejado en mi cuarto y ambos regresamos a reposar. Después nos ocupamos de limpiar con calma. Un par de semanas más tarde, narrábamos esto a otro chico del piso que vivía en la habitación que había estado vacía aquella noche. Resulta que él había traído a una chica de una fiesta esa misma velada. Pero tras no soportar sus ronquidos, decidió pasar a dormir al cuarto libre, justamente aquel al que yo había intentado ir. Cuando ese otro chico volvió a su habitación por la mañana, encontró todas las pertenencias de la chica: ropa, celular, una bolsita con su identificación y dinero intactas, pero ella ya no estaba. Nunca volvió por sus cosas tampoco. Tenía sentido pensar que esa joven realmente tenía habitación en el mismo edificio y piso que yo, y que, en ese estado de confusión etílica, intentó regresar a su cuarto. Ahora me queda la incógnita de qué habrá sido de ella después de que mi compañero la acompañó dentro del elevador. Historia 6. Estaba en mi primer año de universidad, 2 días antes de las vacaciones de primavera. De repente, cayó una tormenta de nieve tan intensa que parecía seguro que al día siguiente no habría clases. Así que decidí adelantar mis vacaciones y comencé a beber. En ese entonces, mi preferida era la vodka barata que alguien pudiera conseguir, acompañada de un ponche de frutas y refresco de naranja como combinación. Mientras mis compañeros del piso pasaban, se animaban a compartir un trago conmigo y luego salían apresurados a terminar sus tareas. Después de una hora, ya había bebido con demasiada gente y aquí es donde mis recuerdos se vuelven difusos. A la mañana siguiente desperté completamente sin ropa, recostado en un sillón tipo puff en la habitación de una amiga, quien vivía en el edificio contiguo. Me sentía fatal, pero también me sorprendía muchísimo no encontrar mi ropa por ningún lado. Me cubrí con una manta y me arrastré hasta el baño. Allí vi mi ropa tirada en un charco de agua junto a la bañera.
Recordé vagamente que había entrado tambaleándome al baño. Me metí a la bañera con toda mi ropa puesta y abrí el agua. Tomé mi ropa y salí corriendo hacia la habitación de mi amiga, que justo se estaba despertando. Me vio y soltó: «Oh Dios, qué desastre». Tenía esa mirada que parecía decir: «Deberías hundirte de la vergüenza». Me contó que después de devolver todo el contenido del enorme sándwich que había comido en el baño de mi lado del edificio, caminé tambaleándome hasta su lado, me metí a la bañera con la ducha abierta y me quedé dormido. Al parecer, en algún momento me quité la ropa porque cuando me encontraron estaba completamente desnudo, roncando en una bañera sucia, medio vacía y con agua fría. Mi teoría es que, cuando desperté, caminé así por el pasillo hasta la habitación de mi amiga. Todo esto ocurrió en el lapso de un par de horas entre las 7 y las 9 de la noche. Historia 7. En la universidad donde estudié había una política bastante relajada respecto al alcohol. Podías beber libremente sin meterte en problemas, siempre y cuando no te comportaras como un completo idiota. El dormitorio donde vivía era conocido como la casa de las fiestas y cada semana teníamos algo llamado lunes de malteada. Más o menos a las 9 de la noche, un par de personas salían a tocar las puertas para juntar pedidos de botellas grandes de licor tipo Malta. Cuando regresaban de la licorería, nos entregaban las botellas y nos agrupábamos afuera para beber y escuchar música que sonaba desde unas bocinas que ponían en la ventana del segundo piso. Esto duraba un par de horas hasta que llegaba seguridad, y entonces simplemente nos movíamos al salón del cuarto piso para seguir con la fiesta hasta entrada la madrugada. La verdad es que esto pasaba todas las semanas y casi todos en el dormitorio participaban durante un tiempo. A veces se descontrolaba un poco, con extintores sonando dentro de las habitaciones, cosas rotas, e incluso cuando todavía estaban construyendo el centro de ciencias, varios entraban a la fuerza ahí. También había historias de gente juntándose y demás. Me contaron que antes, cuando yo no estaba, era aún más loco. Por ejemplo, un grupo aventó un sofá por la ventana del cuarto piso. Más allá de los desmanes, lo importante era la diversión. Sin duda, fue una de las cosas que más me gustaron de mi experiencia en ese dormitorio y en la universidad. Historia 8. Una noche durante mi primer año de universidad. Me pasé de copas en una fiesta en una casa con varios amigos. En un momento, decidí que lo mejor era ir a fumar un par de caladas de bong en el dormitorio con unos amigos y después dar por terminada la noche. Todo iba bien hasta que di la segunda calada y todo se empezó a ir cuesta abajo. Me empezó a dar vueltas la cabeza, ese tipo de mareo que sabes que vas a acabar vomitando. No sabía si salir corriendo al baño y arriesgarme a que me cachara el encargado del dormitorio, o mejor vomitar por la ventana que estaba justo encima de mi cama. Pensé que la ventana era la menos mala, porque daba a un callejón, pero antes de llegar siquiera a ella, terminé regando todo mi edredón y a un amigo mío que por supuesto no estaba nada feliz. Todavía con ganas de vomitar, abrí la ventana, lancé el contenido y luego tiré el edredón y las sábanas por el mismo hueco. En ese momento, a todos les dio asco y se fueron, menos mi compañero de cuarto, a quien también le había vomitado encima. Él me llevó a la cama y me dio un poco de agua. Ahí me quedé dormido profundamente. A la mañana siguiente desperté con una cruda horrible, pero algo parecía raro. No estaba en mi cama ni en mi habitación. Al voltear, me di cuenta de que estaba en la cama de la chica que vivía justo en el piso de abajo, en el cuarto de al lado. Francamente, estaba perdido, así que salí de la cama súper confundido y no paraba de decir «¿Qué diablos?». Le pregunté si había pasado algo entre nosotros y con una sonrisa pícara me respondió «Oh, sí», y se echó a reír. Igual, seguía sin entender mucho, así que le pedí que me contara qué había pasado. Resulta que, según mi compañero que me contó la historia, alrededor de una hora después de que me dormí, me levanté sin ropa, excepto los calzoncillos, y empecé a murmurar algo como «a la chingada, me voy a casa». Él me despertó y me vio salir. No tenían ni idea de lo que hice durante unos minutos, pero supusieron que bajé por la escalera de emergencia que estaba justo al lado del dormitorio y, ya sea por mareo o confusión, terminé en el cuarto de la chica que vivía debajo de mí. Ahí empieza su historia. Ella estaba sentada en su escritorio escribiendo un trabajo que debía entregar al día siguiente. Cuando de repente entré yo disparado a la habitación, ella vivía sola y tenía la costumbre de no cerrar bien la puerta, lo que todavía hace. Di unos pasos, dije algo sobre que tenía los pies fríos, me rasqué un poco la panza y me metí a su cama como si nada. Claramente, ella estaba un poco asustada, así que llamó a mi compañero para que viniera a buscarme. Pero él solo le dijo que me dejara tranquilo y colgó. Ella se molestó un par de veces porque yo roncaba tan fuerte que parecía que estaba serruchando madera. Mi primer año en la universidad fue una completa niebla.
Ah, casi se me olvida, así fue como conocí a mi prometida. Nos vamos a casar el próximo junio. En resumen, me emborraché, fumé, me dieron los mareos y vomité en mi cama. Tiré edredón y sábanas por la ventana. Me quedé dormido, me desperté, me quité toda la ropa menos los calzoncillos, salí de mi cuarto y terminé en la habitación de la chica de abajo. Ella estaba escribiendo un trabajo, yo me rasqué la panza y me acosté en su cama. Ahora, vamos a casarnos el próximo junio. Historia 9. En mi residencia universitaria de vez en cuando nos aplicaban multas a todo el piso cada vez que alguien rompía algo en las áreas comunes. La multa nunca pasaba de un par de dólares porque se dividía entre todos los que vivíamos en ese piso. Pero hubo una ocasión mucho más grave. Nos llegaron multas de $35 a cada uno porque alguien había hecho sus necesidades en la escalera de emergencia. En el aviso explicaban que el daño se había extendido hasta los pisos de abajo y que era necesario contratar un equipo de limpieza especial. El costo superó los $2.000. Lo más loco es que nunca supimos quién había sido el responsable. Historia 10. En el baño privado de nuestro dormitorio teníamos un inodoro de fuerza industrial. Poco a poco nos dimos cuenta de que ese maldito aceptaba todo lo que uno le metía. El programa del semestre pasado, directo al agua, plástico de platos para cenar, a la basura, un tazón de cereal de poliestireno, también al inodoro sin problema. Estábamos fascinados. Habíamos descubierto una especie de portal hacia Bud Narnia. Un día, mi compañero de cuarto estaba revisando un mensaje de texto mientras orinaba. Al terminar, se agachó para jalar la cadena y el teléfono se le resbaló de la mano, cayó al inodoro y desapareció en el remolino. Salió del baño con una cara de impacto total y nos miró a todos sin poder creerlo. La lección aquí es, respeten el remolino. Jóvenes, Bud Narnia no hace distinción. Historia 11. En nuestro primer mes como estudiantes de primer año, mi amigo de la secundaria y yo logramos embriagar a su compañero de cuarto, que antes era totalmente abstemio, durante una partida de beer pong. El chico trataba de disimular, como si siempre se emborrachara tanto, pero de repente cayó en cuenta de que había pasado su límite por mucho y ya no había vuelta atrás. De repente, salió corriendo hacia la puerta y empezó a esprintar por el pasillo de baldosas rumbo al baño. En plena carrera, vomitó a presión, resbaló hacia atrás y terminó girando en medio de su propio charco de vómito. Mientras se deslizaba de regreso hacia nosotros, logró hacer la típica pose del Playboy con una sonrisa traviesa que parecía decir todo bien, aunque estaba vomitando por todos lados al mismo tiempo. En resumen, maldito Quinn, eres un pedazo de desastre vomitando y al mismo tiempo magnífico, te llevas todos los premios. Historia 12. Esto le pasó a unos chicos que vivían en el departamento al otro lado del pasillo. Imagínate, tenían una litera en un extremo del cuarto y un futón pegado a otra pared, formando una L. Bueno, el segundo compañero de cuarto decidió invitar a su chica a casa para pasar un buen rato. Cuando regresó a la habitación, el primer roommate estaba durmiendo tranquilo en la litera de arriba. Pero en lugar de buscar otro lugar para estar a solas, el segundo y su chica decidieron seguir con la fiesta justo ahí. Todo iba bien mientras estaban en el futón. Hasta que en medio del calor, decidieron probar un método un poco distinto, digamos por la puerta trasera. Pero apenas van unos segundos con esta idea, ella pierde el control y termina embarrando todo, cubriendo el futón y a él con una buena cantidad de porquería. Obviamente ella entró en pánico, agarró todas las sábanas hechas un desastre y salió corriendo llorando por el pasillo, sin que alguien sepa a dónde fue. Mientras tanto, el chico se quedó en shock absoluto, sentado ahí, en un charco de desastre y arrepentimiento. Lo mejor viene después. El primer compañero de cuarto despertó justo un segundo después de que sucedió todo el desastre, y no pudo contener la risa. Se empezó a reír a carcajadas como nunca antes. Se reía tanto, pero tanto, que se cayó de la litera y se fracturó un brazo. Desde entonces, esta historia para mí no ha dejado de ser graciosa. Por cierto, el segundo compañero de cuarto tiene un nombre que, después de esto, le queda perfecto. Historia 13. Hace como 4 días, un domingo por la noche, mi amigo y yo llevábamos un buen rato tomando, y ya nos habíamos subido a un árbol desnudos. Luego decidimos ir a la sala de billar. Estábamos jugando 8 bolas cuando de repente entra una chica mayor con una botella de vino casi vacía. Se presenta como alguien que lidia con el alcohol. De Francia, y dice que se graduó en nuestra escuela el año pasado. Entonces, la atmósfera cambió y terminamos jugando billar, pero con la particularidad de ir dejando caer prendas de ropa poco a poco. Las prendas comenzaron a caer en distintos momentos hasta que, tras casi una hora, mi amigo y yo ya estábamos vestidos de nuevo.
mientras que la chica francesa, a quien llamaremos Amelia, decidió quedarse solo con mi camisa. Luego le ofrece a mi amigo dar una vuelta por el campus en su moto Vespa. Después de unos 30 minutos, regresa y anuncia que ahora me toca a mí. La verdad, estaba un poco nervioso. Había oído que se había tomado 3 botellas de vino, pero ella parecía sobria y mi amigo estaba bien, así que me subí detrás de ella en la scooter. El paseo fue increíble, como cualquier paseo en moto a las 2 de la mañana cuando estás tomado. Amelia finalmente se estaciona junto al edificio de física y me dice que conoce un sitio genial llamado El Pozo de Física. Así que damos la vuelta y bajamos unas escaleras que llevan a un cuarto lleno de grafitis y con un eco impresionante. Ella me sienta ahí. Y entonces comienza a cantar Chelsea Hotel No. 2. Después de eso, me llevó a casa. Definitivamente fue una noche muy extraña. Historia 14. Mi novia se emborrachó muchísimo una vez. Se quedó dormida con una vela encendida al lado de la cama y acabó prendiendo fuego a toda su habitación. El cuarto quedó completamente destruido por las llamas. Por suerte, ella salió ilesa de ese desastre. La trasladaron a un alojamiento temporal por algunos meses mientras reparaban todo el daño causado por el incendio. Y luego pudo volver a vivir ahí. Pero como si eso no bastara, poco tiempo después volvió a prender fuego, esta vez al horno, y quemó toda la cocina. Obviamente, con estas hazañas no tuve duda de que era para siempre, así que nos casamos. Ya llevamos juntos 17 años. Historia 15. Tengo una historia buenísima para contarles, les pongo en contexto rápido. Era el primer semestre del primer año en una universidad pequeñísima en West Virginia. Como se imaginarán, ahí no había mucho que hacer más que perderse en el trago. Uno de mis compañeros del equipo deportivo, a quien llamaré Puppy Pants, que además vivía en el piso de abajo del mío, se puso bastante ebríaco una noche de fin de semana. Como estábamos en un equipo, había una regla muy estricta. No podías ser sorprendido consumiendo alcohol siendo menor de edad o enfrentarías graves consecuencias. Esa noche, Puppy Pants llegó a su cuarto muy tarde y sintió la urgencia de aliviarse. Justo cuando estaba a punto de salir para ir al baño, creyó escuchar a su supervisor de residencia afuera de la puerta, acompañado por seguridad del campus. Más tarde supe que nadie estaba allí. Pero él, perdido en la borrachera y aterrorizado ante la multa que podía caerle, tomó una decisión insólita. Optó por resolver su apuro dentro del bote de basura de su propia habitación. Si hubiese sabido manejar la situación, quizá podría haberle dado salida por la ventana sin levantar sospechas, pero no fue así. El desorden terminó por regarse por todo el suelo, salpicando incluso las paredes. Honestamente, no alcanzo a imaginar qué pasaba por su mente en ese instante. Luego quiso poner orden y limpiar ese desastre. Sin nada para desinfectar a la mano, tomó el frasco de Listerine que tenía cerca. Ya sabemos que sola la situación era insoportable, así que pueden imaginar la mezcla con el enjuague bucal. De alguna manera, logró camuflar la mayor parte sin que nadie lo notara. Todo el olor quedó atrapado en su cuarto. Pero su siguiente paso fue aún más desconcertante. Tomó unas toallas de baño para aplicar esa mezcla de suciedad y enjuague en un intento de limpiar. Y después tiró esas mismas toallas al bote de basura común del pasillo. En ese punto, el secreto dejó de serlo. Todo el campus se enteró de la travesura de Puppy Pants. Al día siguiente, su nombre ya era conocido por todos, lo expulsaron del equipo y se ganó una reputación para toda la vida entre quienes vivíamos ahí. Historia 16. No fui yo, sino mi hermana quien atravesó un año pasado profundamente complicado y doloroso. El año anterior, ella compartió un dormitorio con otra chica en la misma habitación. La compañera parecía una persona común, se llevaban bien y mantenían una buena convivencia. Pero justo cuando se acercaban los exámenes del primer semestre, ella entró a la habitación y encontró a su compañera inmóvil en la cama. Había decidido poner fin a sus días y dejó una carta para mi hermana que decía: "No es tu culpa, simplemente ya no puedo con la escuela". Mi hermana quedó marcada por esa experiencia, pero decidió continuar con sus estudios. Cambió de habitación y tuvo una nueva compañera, en un ambiente similar. Apenas 2 semanas después, encontró a esta nueva compañera tendida en el suelo, con una herida causada por un objeto punzante en el abdomen. Resultó que el novio de su compañera, incapaz de aceptar la ruptura, desató su furia contra ella. Por fortuna, ella logró salir adelante. Tras todo esto, mi hermana comprendió que ese tipo de habitaciones no eran para ella y solicitó una individual. Se la otorgaron y finalmente pudo encontrar un poco de paz, pero la historia no terminó ahí.
casi al finalizar el segundo semestre, nuevamente cerca de los exámenes. Un joven que vivía justo enfrente de la habitación de mi hermana decidió poner fin a su existencia en un pasillo, justo frente a sus puertas. Imagina el caos y el peso que representó ese primer año para mi hermana. Al menos, le reembolsaron todo el dinero del dormitorio como una forma de compensación. Ahora ella vive sola, fuera de las residencias universitarias. Aclaro que mucha gente me pregunta. Sí, mi hermana sacó todas las calificaciones de la A, pero no gracias a la universidad, sino al empeño y sacrificio que puso durante todo ese año. Historia 17. Mis amigos y yo teníamos una amiga que era como una embajadora de nuestra escuela. Básicamente, su trabajo voluntario era mostrar a los futuros estudiantes los dormitorios del campus para que se hicieran una idea. Un día, le tocó hacer un recorrido con un chico que estaba pensando en inscribirse, y ella eligió el dormitorio de uno de mis amigos para la visita. Además, le dijo que pasaría por su cuarto, junto con el chico, como a la 1 de la tarde del día siguiente. Entonces, ese día, alrededor del mediodía, 5 de nosotros nos juntamos y juntamos todos los botes de basura del piso. Sacamos toda la basura y la tiramos por el suelo, creando un desastre total en el dormitorio. De verdad, lo dejamos completamente destruido y lleno de suciedad. Después, nos quitamos la ropa hasta quedarnos en boxers, corrimos las cortinas para que no entrara luz y nos acostamos como si estuviéramos durmiendo hasta después de la 1. Cuando ella llegó con el chico, abrieron la puerta y los recibió la escena más caótica. Todos nosotros despertando en diferentes lugares del cuarto destruido y sucio. Uno de mis amigos estaba tirado en el suelo, encima de un montón de basura, usando una caja vacía y grasosa de pizza como almohada. La chica se puso roja de la vergüenza y, para colmo, el muchacho nunca regresó a la escuela después de eso. Fue un desastre, pero la verdad nos carcajeamos un buen rato. Y así, esta historia le da la vuelta al mundo. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Quiero ver hasta dónde llegamos con nuestras historias. Reporta tu país en los comentarios. Deja un like para representar a tu país y suscríbete para unirte a la familia. Un saludo a todos donde quiera que estén. Hasta la próxima.